Hola, buenos días. Este encuentro es para que hablemos de cómo se construye un taller. Cuando trabajamos con organizaciones en la comunidad, es frecuente que nos pidan talleres, pero valdría la pena preguntarse una serie de interrogantes antes de decir sí, puedo hacer ese taller. Lo que estoy queriendo decir es que para diseñar un taller hay un momento de prediseño del taller, que no tiene que ver con sentarme a diseñar el taller, sino de ver las posibilidades reales que tengo de poderlo hacer. La primera pregunta que nos debe surgir es, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo que tiene el taller que me piden? Para conocer con mayor profundidad cuál es ese objetivo, pues hay una serie de preguntas que me ayudan bastante. ¿Qué se pretende alcanzar? Que las personas modifiquen sus prácticas, que entiendan un tema, que reflexionen acerca de algo, que se hagan preguntas sobre la vida, que entiendan un planteamiento político, teórico, económico, prepararles para algo en especial. Para poder cumplir con el objetivo, entonces viene otra pregunta que es fundamental y es, ¿de dónde se parte? ¿Qué conoce la población sobre el tema? ¿Voy a partir de cero? ¿Tienen unos conocimientos previos? Si es así, ¿cuáles son esos conocimientos? ¿Quién los impartió? ¿Estamos seguros que tienen ese conocimiento? También es importante saber quién o quiénes lo convocan, las personas, las instituciones, las organizaciones, el cargo que esas personas tienen, cuáles son sus expectativas frente a mí como persona que puede dar el taller. ¿A qué población se orienta? Hombres, mujeres, cuál es su orientación sexual, su género, su experiencia en el trabajo comunitario, tienen alguna discapacidad, cuál es su nivel de percepción, son indígenas, son solo mujeres, es un grupo mixto. Bueno, entre más conozca de la población, más fácil me será orientar el taller. ¿Cuál es el nivel de escolaridad? Porque imagínese que usted prepare un taller y cuando llegue al lugar se dé cuenta que las personas no saben leer o no saben escribir. Y usted tiene ejercicios escritos o tiene una presentación en un video que usted espera que ellos lean. ¿Qué esperan de nosotros? No solo frente al tema, sino cómo esperan que yo me comporte, cuál es el tipo de lenguaje que creen que yo debo utilizar. Porque no siempre podemos responder a esas necesidades. Por ejemplo, son unos especialistas en arquitectura. ¿Qué sé yo del tema? Para poderme orientar a sus preguntas. ¿De qué recursos disponen? Tecnología, materiales, equipos, fotocopiadora, tableros, implementos, materiales. ¿Cuánto tiempo hay para hacerlo? ¿Cuál es el tiempo máximo que me puedo tardar y cuál es el tiempo mínimo que se requiere? Y por último, una pregunta fundamental es, por supuesto, luego de tener todas las otras preguntas, sus respuestas, es ¿cuáles son mis conocimientos, mis capacidades con relación a lo que me están pidiendo? ¿Me puedo comprometer a hacerlo? Si es así, pues entonces hay que empezar a preparar el taller. Cuando voy a diseñar un taller,
tengo una serie de interrogantes que me debo hacer con respecto al paisaje, la cronología, los personajes, los procedimientos. Entonces vamos a empezar con los personajes. Responde a la pregunta ¿quiénes? Pero si vamos a hacer un taller hay diferentes quiénes. ¿Para quiénes? O sea, ¿cuál es el público objetivo, el grupo meta con el que yo voy a trabajar? ¿Cuál es la cobertura? ¿Es para 5 personas, para 10 personas, para 20 personas? Si es 200, pues no es un taller. Porque un taller implica una interacción directa con las personas. ¿Verdad? Por otro lado, ¿yo soy la única persona que lo va a orientar? ¿O somos un equipo de trabajo? ¿Cómo vamos a tener nosotros la distribución? ¿Cuáles son los roles que vamos a cumplir como personajes? ¿Quiénes nos pueden servir como intermediarios? Esa es otra pregunta interesante. Es decir, ¿hay cofacilitadores en la institución? La persona que me invitó va a estar ahí, me va a presentar, yo me tengo que presentar solo. ¿Con quién me tengo que relacionar cuando llegue al espacio en donde voy a hacer la actividad? A veces no nos preguntamos eso y uno se queda en la puerta de la institución sin poder pasar y la gente esperando porque no sabe precisamente con quién hay que hablar para poder ingresar. Entonces es fundamental tener claros los diversos tipos de personajes. Otro elemento fundamental del cómo de un taller tiene que ver con la motivación, con la justificación. ¿Por qué? Es mi justificación. ¿Para qué? Es la justificación, los objetivos que busca la otra persona. Entre más claro sea el diagnóstico cultural que usted tiene de la población con la que va a trabajar, más fácil le será llegar a esa población. El diagnóstico cultural tiene que ver con esas primeras preguntas que nosotros hicimos al empezar esta charla. Si no le tiene las respuestas, búsquelas antes de sentarse a planificar. También es importante hacer algunas preguntas de sondeo cuando voy a empezar la actividad. La otra parte fundamental del cómo es la fundamentación, es decir, desde dónde me paro yo para decir lo que voy a decir. Entonces hay 3 tipos de planteamientos desde dónde: planteamientos epistemológicos, ontológicos y las concepciones sobre el ser humano. Por ejemplo, yo me suelo mover desde la epistemología constitutiva dentro del pensamiento complejo. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo no me muevo en el pensamiento lineal positivista que dice que frente a una pregunta hay una respuesta, una única posible respuesta, sino que yo creo que puede haber múltiples respuestas y que cosas como el tiempo influyen en lo que yo voy a hacer, pero que influyen mucho más las emociones, porque las emociones son el motor de la acción humana y el lenguaje para mí no es una representación de la realidad, sino que genera mundos y tiene explicaciones distintas para todas las personas. Por lo tanto, yo parto de una idea que es el multiverso y me paro desde una ontología que se llama la ontología de la constitutividad. Yo no creo en la objetividad, no es posible. Creo que cada uno de nosotros tiene explicaciones frente al mundo, frente al ser, que tienen que ver con la manera como piensa, como actúa, como siente. Y por supuesto cada uno de nosotros tiene una concepción del ser humano. Entonces, si la concepción del ser humano que tienen las personas con las que vamos a trabajar es muy diferente a la nuestra, habría que pensar si estamos en esa posibilidad. Por ejemplo, yo creo que los seres humanos son sujetos de derechos, ciudadanos, personas, y que cada uno tiene su manera de ver el mundo. Que los derechos humanos también son derechos sexuales, que cada uno es único, irrepetible, trascendente, evolutivo, y dinámico, histórico, prospectivo, es decir, que esa unicidad hace
que nuestras explicaciones, nuestras vivencias, nuestras emociones sean diferentes. Pero ¿cuáles son las necesidades que tienen las personas? Y frente a esas necesidades, ¿mi fundamentación es válida para ellos? ¿O se va a crear una discusión solo por el principio teórico desde donde yo me baso, incluso desde antes de abrir la boca? Otro elemento fundamental para mí de cuando voy a preparar un taller son las perspectivas. Es decir, ¿a qué le damos énfasis? Por ejemplo, yo creo que es muy importante la transversalidad. Es decir, que lo que nosotros digamos esté orientado a diversas poblaciones, aun cuando tengamos como eje alguna, la intersectorialidad. Esto que yo digo, cómo afecta a los indígenas, a los mestizos, a las mujeres, a las personas según su orientación sexual, según su identidad de género, su cuerpo, si son queer, por ejemplo. La interseccionalidad. Desde un eje miramos cómo se contempla ese tema. Ese tema cómo sería para las personas que viven con discapacidad. Ese tema cómo sería para los jóvenes. Ese tema cómo sería para las personas mayores. Porque recuerden que una pregunta que nosotros nos hacemos tiene que ver con la cronología de los sujetos con los que vamos a trabajar. ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es el grupo etario al que pertenece? Esto, por supuesto, lo tengo que relacionar con los objetivos. ¿Con qué pretendo alcanzar? Porque me paro en la transversalidad para alcanzar qué. Me paro en la intersectorialidad para alcanzar qué. Me paro en la interseccionalidad para alcanzar qué. Y con el tiempo que tengo, ¿eso es posible? Porque de pronto yo me planteo un universo enorme de lo que quiero hacer y no es posible porque tengo una hora. Es diferente, yo tengo un taller de 4 horas, de 8 horas, o una formación de 40 horas o de 240 horas, porque eso me da posibilidades totalmente diferentes. ¿Cuándo lo voy a hacer? Supongamos que usted planea una actividad y la dificultad para llegar ahí, por la crisis que vive este país, son muy grandes. La gente va a llegar a tiempo, va a estar todo el tiempo en el taller. ¿Cuánto tiempo tengo para hablar? ¿Cuánto para descansar? ¿Cuánto para el refrigerio? ¿Cuántas agendas de trabajo son? ¿Son varias jornadas? ¿Una sola jornada? ¿Cuántas sesiones del día? ¿Cuánto tiempo para cada agenda? ¿Dónde? ¿Cuáles son las condiciones físicas del territorio en el que voy a trabajar? No solo el territorio físico de las personas, si voy a trabajar con su cuerpo, por ejemplo, sino cómo construyen su territorio relacional, pero también el dónde. Es una sala de conferencias, las sillas se pueden mover, tiene mesa, no tiene mesas, tiene tablero, tiene videobeam. El tablero es de porcelana blanca con borrador, o es un tablero de tiza. ¿Qué equipos hay? Ese tipo de preguntas son fundamentales para poder diseñar cualquier tipo de estrategia. Por lo tanto, los recursos son fundamentales. ¿Con qué equipos cuento? ¿Cuáles son los equipamientos que hay ahí? ¿Qué materiales puedo dar? ¿Qué materiales puedo pedir? ¿Se pueden entregar fotocopias? ¿Qué recursos de personas tengo? Las instalaciones, cómo es la iluminación, cómo es la temperatura. Y por supuesto, para poder diseñar uno tiene que saber los costos. No solo cuánto voy a cobrar por la actividad, si es gratis, si solo me van a dar las gracias, si las personas tienen que pagar por estar, sino cuánto cuesta realmente la actividad, porque a veces parece que las cosas no cuestan, pero preparar esta actividad no solo son los minutos que hablo, sino preparar las diapositivas, los conocimientos que yo adquirí antes, las preguntas que tuve que hacer, el tiempo que me gasté para producir este diálogo, luego para editarlo. Entonces hay una cantidad de costos que se asumen en cada una de las actividades que nosotros vamos a hacer. Y para un taller, por supuesto, esto es fundamental, porque tenemos que saber cuál es el costo final de lo que nosotros hacemos. Así no nos paguen, pero tiene un costo. Ya estamos en el taller. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es la ambientación. Hola, mucho gusto, yo me llamo Manuel Velandia,
yo trabajo en el CAES, soy gestor de tal cosa, mi formación es tal. El taller sobre el que vamos a trabajar es tal. Esta es la temática, la vamos a distribuir en tantos ejes. ¿Cuál es mi preparación mental? Primero respiro profundo, llego temprano, miro que todo funcione, que el equipo esté bien, que la gente esté cómoda, que todos los recursos que son necesarios están ahí. Luego sí empieza la vivencia, es decir, la ejecución del taller a partir de los dispositivos que yo he preparado para que todo funcione. El taller debe llevar a unas preguntas de reflexión y esas preguntas se hacen en cualquier momento y son generadas a partir del objetivo que me plantearon y de cómo yo quiero volver realidad este objetivo. Por lo tanto, no puedo perder de vista el tema que me convoca. A veces puedo utilizar elementos retrospectivos. Por ejemplo, preguntas de orden emocional, con un pequeño toque personal. ¿Qué espera de este taller? A veces no lo preguntamos, pero es importante porque mis objetivos es probable que no sean los objetivos de las personas con las que vamos a trabajar. ¿Qué espera aprender? ¿Cómo le gustaría sentirse en este taller? Que son unas preguntas que después vamos a tener en cuenta también para la evaluación. Los talleres a veces se pueden repetir. No es posible repetir todo, pero parte de la estrategia nos puede funcionar. Entonces hay preguntas que tienen que ver con la funcionalidad para poder replicar. ¿Con qué otras poblaciones se pudiera hacer una actividad similar? ¿Qué variaciones puedo permitirme en el lugar? ¿Qué puedo hacer para mejorar la calidad de lo que hice? También hay preguntas que me ayudan a la redirección, ¿no? Preguntas a los diferentes grupos poblacionales. Otro elemento que es interesante en la evaluación tiene que ver con la difusión de la actividad. Porque a veces las personas no llegan porque la estrategia comunicativa no fue la más apropiada o no supieron contar la maravilla de taller que yo iba a dar. Yo debo hacer recomendaciones para la difusión, insistir en que no cambie la población, insistir en que el lugar, por ejemplo, presente todas las posibilidades, porque qué tal ahora que estamos en pandemia, que no haya la diferente distancia social entre las personas, entonces no queda la posibilidad de hacerlo y va a afectar porque tengo que reducir el número de personas. Otras tienen que ver con la calidad de los materiales, de los insumos entregados, de los mismos temas. Y también debo hacerme preguntas relacionadas con si esta actividad, por ejemplo, puede ser extendida a otras poblaciones, si puede ser asumido por otras organizaciones, por mi misma organización, pero por otras personas. Esto nos ayuda a la gestión del conocimiento institucional, porque la gestión del conocimiento no solo tiene que ver con lo que hacemos para los demás, sino con crear los mecanismos para que se mejore lo que nosotros hacemos continuamente. Bueno, espero que esto le haya servido, que esto le dé un aporte. Cualquier duda, cualquier pregunta, recuerde que puede contar conmigo. Gracias. Soy Manuel Antonio Velandia Mora, gestor comunitario y de desarrollo de capacidades y cultural de la sub-LGBT de Bogotá. Y estoy en el CAES de Teusaquillo. Gracias por contar conmigo.